Ahora chicos, aprovechando que empezamos con el reino de las plantas y que además hemos iniciado nuestro proyecto del pequeño huerto urbano, os quería enseñar mi pequeño huerto, del que tanto se ha hablado en clase. Lo primero que debemos tener en cuenta para empezar nuestro proyecto es la época en la que plantamos nuestras plantas. Como veis, casi todas mis plantas son frutales. Eso quiere decir que debemos iniciar el plantado de las plantas cuando ya se ha ido el frío del invierno, aproximadamente finales de febrero o principios de marzo. Otra de las cosas que debemos tener en cuenta es que para que nuestros frutos se hagan grandes y sabrosos necesitaremos muchas horas de sol directo. Aproximadamente estamos hablando entre unas mínimo 6 horas al día. Y la tercera cosa a tener en cuenta es que nuestras plantas, a pesar de plantarse en casa, deben tener aire, ¿vale? Deben airearse, porque si no se generará con nuestra terraza y nuestras cristaleras un efecto invernadero que hará que las plantas tengan excesivamente calor y puedan morir. Por eso abriremos un poquito más nuestro ventanal. A continuación os voy a presentar mi pequeño huerto. Tenemos diversos plantines de tomates y de pimientos, que cuando sean adultos serán como esta tomatera y como esta pimentera. Además tenemos esta preciosa orquídea, que aunque no vaya a dar sus frutos, sin ningún lugar a dudas, anima nuestra terraza. Otra de las plantas que tenemos es esta planta de moras, que como veis tiene un color espléndido y además está tirando las primeras flores. Una de las plantas más especiales es este tomillo limón, que aunque no nos vaya a dar sus frutos, nos deja un olor espectacular cada vez que la tocamos. ¿Cómo huele? Aquí a continuación tenemos una planta de fresas. Mirad cuántas flores tiene. Y detrás de la misma tenemos otra pimentera, que ya está dando su primer pimiento. A su lado tenemos las tomateras, que fijaros cuántos tomates tiene. Y por último tenemos otra planta de pimiento y dos de berenjena. Bueno chicos, este es mi pequeño huerto urbano. No os perdáis el siguiente vídeo que os va a explicar todas las claves que debéis tener en cuenta si queréis tenerlo tan frondoso como el mío. Bueno, una de las primeras cosas que vamos a necesitar para nuestro huerto urbano va a ser el sustrato específico en función del tipo de planta que vayamos a plantar. En nuestro caso, que hemos plantado tomates y pimientos, lo que necesitamos es sustrato específico para plantas frutales, y esto va a hacer que la planta crezca con un mayor vigor y que luego los frutos tengan un mejor sabor. Os aconsejo que los materiales que vamos a necesitar, sobre todo las semillas, los sustratos, los adquiráis siempre en tiendas especializadas. En segundo lugar necesitaremos un semillero como veis, que son pequeños habitáculos donde vamos a poner el sustrato y vamos a plantar la semilla. Este semillero, al ser pequeños habitáculos, va a hacer que tengamos muchas más posibilidades de que la semilla germine que si lo plantásemos directamente en el macetero. Como veis, el semillero también tiene un plástico que lo que va a hacer es que se genere un efecto invernadero, un pequeño invernadero, por lo tanto se genera un clima mucho más cálido dentro del semillero, siempre antes de que la semilla germine, y eso va a hacer que tenga muchas más posibilidades de germinar la semilla. Este semillero podemos adquirirlo o simplemente podemos utilizar unos pequeños vasos con agujeros en lo hondo, llenarlos de sustrato y utilizar en estas primeras fases en donde todavía la semilla no ha germinado, utilizar cualquier vaso de plástico por encima para generar ese efecto invernadero. Otra de las cosas que vamos a necesitar son las semillas. Las semillas las podemos adquirir en el vivero, como hemos dicho a continuación, serían de este tipo, por ejemplo, estas son las de pimiento, y por la parte de atrás vamos a tener siempre información muy interesante de cara a cómo plantar nuestras plantas, en qué momento hay que plantarlo del año, en qué profundidad, cuándo se suele
tardar en germinar, cuándo hay que recoger los frutos, con qué frecuencia hay que regar, siempre son datos orientativos. Podemos comprar las semillas o también lo que podemos hacer es coger las semillas de nuestros frutos y secarlas. En este caso, las semillas que vemos a continuación son de fresas. Bueno, uno de los pasos más importantes va a ser la plantación de nuestras semillas. Para ello vamos a necesitar nuestro sustrato de huerto urbano para plantas frutales, nuestro semillero y nuestras semillas, además de un poquito de agua para luego regarlas. Tenemos dos tipos de semillas. Hemos plantado semillas de tomates, como las que vosotros habéis plantado en clase, y semillas de pimiento. Recordar que las semillas se sacan del interior de los frutos. Yo ya he cogido todas estas zonas, todos estos habitáculos y los he plantado para acelerar un poco el proceso. Por tanto, el proceso de plantado de semillas, como sabéis, sería llenar de sustrato cada uno de los habitáculos, meter el dedo para hacer un pequeño agujerito dentro del sustrato para poder incluir la semilla y echar 2 o 3 semillas en cada uno de los habitáculos. Una vez finalizado, cerramos el hueco de la tierra, lo chafamos un poquito y por último humedeceremos con muchísimo cuidado para que no se muevan las semillas. Recordad que el agujero que hay que hacer a las semillas dependerá del tipo de semilla que sea, puesto que hay plantas que necesitan germinar desde un punto más profundo y otras desde un punto más superficial de la tierra. Bueno chicos, ya nos tenemos nuestro semillero preparado para iniciar el proyecto del huerto urbano, pero tan importante es realizar todas estas labores correctamente como luego posteriormente al finalizar limpiar y dejar todo ordenado. No os olvidéis de que si no, nuestras plantas tendrán muchas más posibilidades de coger infecciones y plagas. Cuando nuestras plantas alcanzan este tamaño en el semillero, ya están preparadas para ser trasplantadas. Nosotros vamos a hacer dos tipos de trasplante. Primero lo vamos a pasar a un vaso más grande para que la planta pueda crecer. Y posteriormente, cuando la planta tenga este tamaño, a esto le llamamos plantino plántula, la vamos a traspasar a una jardinera. Si bien es cierto, estas jardineras necesitarían ser un poquito más profundas y quizá no poner tanta planta tan junta entre ellas. La separación entre plantas debería ser aproximadamente entre unos 30 centímetros. En el caso de las tomateras sí que tienen la distancia adecuada. Bueno, pues vamos a proceder a sacar de este semillero una de las plantas para que veáis cómo se trasplanta. Este semillero las plantas no salen fácilmente, por lo tanto vamos a utilizar esta cuchara. Sí que es cierto que hay otros semilleros que simplemente empujando por la parte de abajo del habitáculo la planta sale completamente. Vamos a intentar no dañar las raíces llegando hasta el fondo y sacando completamente nuestra planta. La introduciremos en un pequeño agujero que hemos hecho en la planta, en el vaso donde lo vamos a trasplantar, y finalmente presionaremos para que no se queden burbujas de aire en el interior de la tierra. Posteriormente, lo que debemos hacer es regar la planta. Recordad que el vaso debe tener agujeros en el fondo. Si veis cómo el agua va llegando y va empapando la tierra, regar bien la planta, que se queden regadas todas las raíces de la planta. Y por último, es aconsejado no poner en sol directo la planta durante el primer o segundo día hasta que coja fuerza en esta nueva maceta. Recordad que en cada uno de los trasplantes la planta siempre sufre y se trata de hacerle que sufra lo menos posible.
tierra esté bien alimentada. Por ello, es imprescindible el abono. Tenemos distintos tipos de abono en función de la planta que queramos abonar. Por ejemplo, este abono nos serviría para los pimientos. Este abono sería específico para plantas frutales, como las fresas, las moras. Pero también podemos contar con abono natural, como pueden ser las heces de los caballos. En concreto, es muy importante que los caballos de los cuales aprovechemos sus heces sean caballos que únicamente comen pienso. ¿Por qué? Porque si comen otro tipo de vegetales, lo más probable es que comen algún fruto y por tanto sus heces tengan las semillas de ese fruto y empezarán a nacer dentro de nuestro macetero otras plantas que no sabremos por qué ni de dónde proceden. Bien, para poner el abono es muy importante utilizar un guante y repartir el abono por todo el macetero. Por esto, y una vez concluido con el riego de las plantas, finalizará nuestro proceso de abono de la tierra. Otro de los aspectos muy importantes para el cuidado de nuestro huerto urbano es el riego. Uno de los mayores errores que comete la gente que se inicia es querer echar demasiada agua y por eso pensar que nuestras plantas y nuestros frutos estarán mejor. Pero es un error. ¿Cómo podemos controlar cuándo necesita agua nuestra maceta? Simplemente podemos tocar la tierra, meter un poquito el dedo y si la tierra no está húmeda, quiere decir que nuestra planta necesitará riego. Además, en este tipo de plantas, como son las tomateras y las pimenteras, enseguida notaremos cómo las ramas caen hacia abajo a consecuencia de que necesitan agua. Otro de los errores que comete la gente de iniciación es no regar en abundancia la planta. Es necesario que toda la tierra quede empapada. Por ello no tengáis miedo, nunca reguéis a las hojas, ni siquiera directamente hacia la raíz, por encima del abono, y no tengáis miedo de echarle agua. No tengáis miedo en echar agua, porque para ello tienen las jardineras los agujeros en el fondo. En el caso de que nos pasemos de agua, expulsarán todo ese agua que no quiere la planta por el agujero de la jardinera. Lo que debemos tener en cuenta es, al finalizar el riego, comprobar que no se quede ningún charco de agua en el vaso de la jardinera. Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta para tener frutos grandes y sabrosos es la poda de nuestras plantas. Lo primero que debemos tener en cuenta es que nuestra planta desarrolle un único tallo principal y a partir de entonces distintas ramas. Como vemos, nuestra tomatera ya tiene un montón de tomates. En segundo lugar, entre el tallo principal y las ramas, en muchas ocasiones se generan una especie de hojitas llamadas también chupones. Esos chupones cogen muchísima energía de la planta, energía que no irá a nuestros frutos. En este caso, en la tomatera está ya podada y no podemos ver ninguno. Pero aquí tenemos en nuestro pimiento, si vemos, podéis observar esa pequeña hoja llamada chupón que se desarrollará y que es muy importante quitar. Las hojas, tampoco es necesario que haya excesiva hoja, puesto que quitará el sol de nuestros frutos y nuestros frutos necesitan recibir el sol para poder madurar y crecer. Pero tener en cuenta que la planta necesita realizar la fotosíntesis, por lo tanto las hojas las va a necesitar. Estos son los pasos más importantes a tener en cuenta en cuanto a nuestra poda. Otro de los aspectos a tener en cuenta van a ser las plagas y los insecticidas. Tenemos dos tipos de insecticidas, los naturales y los químicos.
Pero dado que nuestro huerto lo estamos creando para podernos comer los frutos, os aconsejaría que siempre utilizarais insecticidas naturales y solo en el caso de que tengamos alguna de las plagas. Las plagas más comunes suelen ser las cochinillas, los pulgones, la araña roja, la mosca blanca y los ácaros. En este caso, en mi huerto urbano, todavía no he tenido ninguna de esas plagas, por lo tanto la insecticida natural no lo estoy utilizando. Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta es la tutorización de nuestras plantas, sobre todo en el caso de los tomates, de los pimientos y de las berenjenas, puesto que nuestras plantas se van a inclinar hacia el sol y nuestros frutos podrían tocar la tierra. En ese caso se pudrirían. Si vemos, el tipo de tutor va a depender de la altura que vaya a alcanzar la planta. En este caso vamos a utilizar este tutor más pequeñito para las berenjenas y este tutor más grande para la planta del pimiento. Lo que se debe hacer es introducir el tutor sin dañar las hojas e intentando no dañar la planta. En este caso, en el caso de las berenjenas, este tutor sería suficiente puesto que las abundantes hojas hacen que se sostenga el tallo del tutor. En el caso del pimiento, introduciríamos el tutor por detrás de la planta y sujetaríamos, en este caso con esta pequeña cuerda, sujetaríamos el tallo sin apretarlo excesivamente, sujetaríamos el tallo del tutor con un pequeño nudo de esta manera nuestras plantas quedarían tutorizadas. Aquí podemos ver nuestra planta de tomate. Esta planta, como hemos dicho, tiene aproximadamente 1 mes y medio más que vuestra planta, es decir, que si todo va bien, en 1 mes y medio vuestra planta estará como esta. ¿Veis lo importante que es tutorizar la planta? Dado que el tomate, si no, se doblaría hacia el sol siempre. Y vemos la cantidad de flores que presenta ya. Esto es una flor que todavía no ha sido polinizada. Aquí vemos un primer tomate, más flores y si podéis apreciar ya tenemos muchos tomates. ¿Cuál es el proceso desde que sale la flor hasta que sale el fruto? Mirad, aquí tenemos una flor que acaba de ser polinizada y que el fruto empieza a nacer. Si veis, el fruto nace después por detrás de la flor, ¿vale? La flor se seca y se cae. Y abajo encontramos el fruto, ¿vale? Pero antes de que nazca el fruto es muy importante que la flor se polinice. ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, si tenemos las plantas en abierto, como es vuestro caso, lo frecuente y lo normal es que sean los propios insectos que acuden a la planta las que poco a poco tengan polen en sus patas y vayan de flor en flor polinizando las flores. En este caso, ya que la tengo dentro del hogar, eso no es posible. Entonces se le puede ayudar, simplemente pasando un poco el dedo de flor en flor, se le puede ayudar a polinizar cada una de las flores. Si veis aquí, al pasar el dedo se ha caído la flor, posiblemente es porque dentro encontremos un fruto. Es decir, esa flor ya estaba polinizada. Y así es como funcionan nuestras tomateras. En esta jardinera tenemos un pimiento plantado en el centro y una planta de fresas plantado en los laterales. Es muy importante que las plantas de fresas estén plantadas cerca del borde de los tiestos, porque las fresas, el fruto cae hacia abajo. Entonces, en caso de entrar en contacto con la tierra, el fruto se pudriría. Mirad, aquí tenemos
hojas de fresas, pero mirar cuántas fresas van a nacer a partir, cuántas flores. Esta es una fresa pequeñita, una fresa que ya está cogiendo color, flores sin germinar todavía. A partir de la flor, por ejemplo esta que tenemos aquí, aparecerá el fruto de la fresa. Por este lado tenemos una ya que está a punto de cogerse, ¿veis? Otra fresa que está poniéndose verde, y todas las flores. En el centro tenemos una planta de pimiento, tal y conforme vosotros habéis plantado. Habéis visto que tenemos flores que se han abierto ya, pero que todavía no se han polinizado. Tenemos aquí una, tenemos aquí otra, flor sin polinizar, ¿vale? Tenemos un montón que todavía no se han abierto. Todo esto son flores de pimiento. Y aquí tenemos un primer pimiento. Tenemos un primer pimiento, si veis, tiene la flor todavía seca encima del fruto porque la polinización de esta planta funciona igual que la del tomate, ¿vale? Primero sale la flor, luego se poliniza, el fruto crece por debajo de la flor y posteriormente la flor se seca y acaba cayéndose, ¿ves? Acabaría cayéndose, ¿vale? Pues esto es exactamente lo que vosotros vais a tener en vuestras plantas de pimientos aproximadamente.